Sarajevo, en donde el destino cambia absolutamente. Bosnia anuncia el Imperio Austrohúngaro y se opone a ellos en junio de 1914. En Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa consiguen escapar de su primer asesinamiento con una bomba. En el primer ayudamiento protestan por una guerra, pues el archiduque estaba intacto por el primer carro y sigue su camino. Luego, más tarde, por una media hora después, un siervo bosnio le dispara varios tiros al archiduque. Esta persona que le dispara al archiduque se llama Gavrilo Princip, de 19 años. Este atentado fue de un grupo de nacionalistas bosnios opuestos a las protestas austríacas. Durante este acontecimiento, en las semanas siguientes, el gobierno austriaco, para disputarse con Serbia, cuyo proyecto confederar todos los estados del sur, que eran gran parte de Yugoslavia, que amenazaba el imperio austrohúngaro, y viene a declarar la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, y Austria bombardea la capital de Belgrado el 30 de julio de 1914. Rusia, que protege a sus hermanos eslavos, ordena la movilización de sus ejércitos. El 1 de agosto de 1914, Alemania, aliado del Imperio Austrohúngaro, declara la guerra a Rusia, y Francia también moviliza gran parte de sus ejércitos. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia. Al día siguiente, el 4 de agosto, ataca a los belgas a pesar de la neutralidad, e Inglaterra se une a la guerra, al lado de Francia y Rusia. A continuación, la guerra dura bastantes meses, y creen que iba a acabar pronto, pero no saben lo que les espera a estas naciones. Se extiende demasiado por 4 años. El Imperio Otomano se une a la guerra con la Triple Alianza. En noviembre de 1914, Italia y Bulgaria; en octubre de 1915, Portugal y Rumania; en marzo de septiembre de 1916 y Grecia en junio de 1917. Esta confrontación entre los imperios europeos y coloniales. Nicolás II, el zar, se lanza a la guerra contra los alemanes, pero los rusos se preocupan más por los austrohúngaros, que están en su declaración de guerra. Por esto, los alemanes dan su propaganda para tenerles más miedo y más rencor contra los rusos. En ello, Zar y Nicolás lanzan su ataque contra los alemanes en Prusia Oriental. La guerra siguió durante los 4 años. Empezó en 1914 y terminó en 1918. El reclutamiento fue forzado. Francia y Gran Bretaña incorporaron fuerzas de sus colonias. El gran odio que surgió entre cada país en sus alianzas fue bastante grande. Con ello surgió nuevas ideas de combate, como ataque con gas. Aunque esto era un crimen de guerra, los dos bandos la utilizaron. Las ametralladoras se fueron innovando. También los carros de combate, que se utilizaron por primera vez en la guerra. En el mar Atlántico utilizaban los submarinos, los alemanes, y destruían las provisiones, todo esto de ayuda y de combatir para dar fuerzas. Los generales pensaban que si hundían todos los barcos de los enemigos de la Triple Entente, ganarían la guerra. Por esto hicieron que hundieran gran parte de los barcos y submarinos que transportaban parte de Estados Unidos, haciendo que Estados Unidos entre a la guerra y le declare la guerra a Alemania. Con esto ya un pretexto más, pero también fue por los telegramas que fueron conseguidos con la alianza entre Alemania y México, para que México pueda tener los territorios que había perdido durante las guerras civiles. Además, México estaba en un tiempo de crisis y no podía entrar en una guerra. Estaban en plena revoluciones
y crisis económicas que no podían hacer nada para seguir con la lucha en contra de Estados Unidos. Los acontecimientos que se desarrollaron en Rusia de 1914 a 1918 constituyeron en el primer catástrofe demográfica en el que sobrevivió Rusia en el siglo XX. Victoria general de la Triple Entente sobre la Cuádruple Alianza, una ofensiva intensa lanzada por el ejército ruso en 1914, frustró los planes del mando alemán. Respecto a la derrota de Francia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro se vieron involucrados en una guerra duradera de dos frentes, con el enemigo que poseía recursos más grandes. En 1915 se asentó Rusia. El Gran Golpe sufrió grandes bajas y pérdidas territoriales, pero no dio al enemigo a derrotar sus ejércitos y conservó la capacidad para participar activamente en combates. La ofensiva lanzada por el Frente Sureste ruso en verano de 1916 ayudó a muchos a los aliados y puso al Imperio Austrohúngaro al borde de una derrota total. Alemania se vio obligada a trasladar sus tropas al frente ruso de nuevo. Gracias a las acciones conjuntas de los aliados de la Triple Entente, hacia 1917 el resultado de la Guerra Mundial estaba predeterminado. Aún en 1917, Rusia, azotada por la revolución bolchevique, continuó luchando. Rusia pagó un precio muy alto en vidas humanas en la Primera Guerra Mundial. Según la mayoría de los expertos, unos 700 o 800 personas cayeron en combates. 1.300.000 personas murieron de heridas y casi 800.000 personas desaparecieron. Además, más de 3 millones de prisioneros de guerra, 285.000 murieron en campos de prisioneros y 238.000 no regresaron al cautiverio. Más de 400.000 civiles murieron de hambre y epidemias. Así las cosas, las bajas generales constituyeron un 5% de la población masculina del Imperio ruso en la edad de 15 a 50 años. Se puede constatar que los acontecimientos se desarrollaron durante este tiempo, guardia y un instante. Las armas debían estar siempre cargadas. Los soldados permanecían 7 a 10 días al frente. Los heridos en tierra de nadie quedaban abandonados, hasta que por la noche se los iba a buscar. También estaban los dirigibles. Al principio los dirigibles volaban a mayor altitud que los aviones y era casi imposible derribarlos. Se usaban para lanzar bombas al final de la guerra. Los aviones podían alcanzarlos y derribarlos con sus balas incendiarias, como era la vida en las trincheras. Al alba y al anochecer eran más probables los ataques. Gran parte de estos países siguieron luchando. Tenían el ego muy elevado y muy fuerte su odio contra cada país. Al final, Alemania fue la que terminó luchando más en la Triple Alianza. Fue la que más aportó en la guerra, la que más dio dinero. Y también estaba Francia e Inglaterra, que se estaban quedando sin recursos. Estos tres países se estaban quedando demasiado, su economía se estaba acabando, se estaba arruinando. Y no les importaba, su odio que tenían, no les importaba abandonar la guerra. Ellos seguían luchando mientras el pueblo se estaba quedando en hambruna. Rusia fue casi uno de los primeros en caer en esta ruina y entrar en una revolución. La guerra siguió. Estados Unidos, al verse que Rusia ya no podía seguir esto, Alemania y Rusia hicieron un tratado de paz, haciendo que los alemanes ya no lucharan en el frente oriental, sino que se dirigieran al occidental, haciendo que los de la Triple Entente retrocedieran gran parte en el occidente y los alemanes ganando gran territorio. Esto haciendo más posibilidad que la Triple Alianza ganara la guerra. En esto entra Estados Unidos. Estados Unidos con nuevos hombres, nuevo armamento y nuevos soldados más frescos podían atacar fácilmente las tropas alemanas, haciendo que estos queden más debilitados. Además de que Estados Unidos le presta gran parte de su dinero a Inglaterra y a Francia, ayudándoles con sus armamentos y sus tropas.
En julio de 1918, la contraofensiva aliada de fuerza el repliegue de las tropas germanas hasta la frontera belga. En septiembre de 1918, Bulgaria se rinde y en octubre lo hacen los turcos. 11 de noviembre de 1918. Esto fue importante. El avance inexorable de los aliados convenció a los alemanes de que la derrota era inevitable y se vieron obligados a negociar las condiciones de un armisticio. Aquí fue donde termina la guerra el 11 de noviembre de 1918. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Muerte y destrucción. Durante el transcurso de la guerra murieron 8 millones de soldados en total y 9 millones de civiles. Además, los bombardeos destruyeron 300.000 casas, 6.000 fábricas, 1.000 millas de líneas de tren y 112 minas de carbón. En términos militares, 12 millones de toneladas de barcos fueron hundidas. Estas cifras aumentan si consideramos el tremendo daño físico y psicológico que sufrieron millones de personas entre soldados y civiles durante la guerra. Incluso dentro de estos datos podemos considerar que los términos en los que Alemania tuvo que rendirse fueron los que provocaron el alzamiento de Hitler y el nacionalsocialismo en unos años después. Muchos historiadores consideran que nunca finalizó la guerra, es decir, sino que solo fue un largo cese al fuego hasta el comienzo de la siguiente. Consecuencias económicas. La guerra fue un costo económico significativo para las naciones que participaron en ella. Alemania y Gran Bretaña gastaron cerca del 60% de lo que su economía producía, teniendo que elevar los impuestos y pidiendo además dinero prestado a los ciudadanos. También se imprimió dinero para comprar armas y otros insumos necesarios para las batallas, lo que contribuyó a la generación de inflación, exacerbadas para las políticas proteccionistas exageradas que adoptaron los países. Esto generó un quiebre globalizado del sistema económico mundial con consecuencias desastrosas como lo fue la Gran Depresión en 1929. Aparición de nuevas corrientes ideológicas. Con el colapso de Rusia bajo la presión de la guerra, los socialistas revolucionarios aumentaron su poder, convirtiendo la ideología comunista en una fuerza importante dentro de Europa. Aunque la revolución global de Lenin esperaba nunca llegó, la presencia de una gran nación comunista en Europa, como fue Rusia, con un marcado autoritarismo, cambió el equilibrio en la política entre Asia y Europa. En un principio Alemania se inclinó hacia Rusia, pero posteriormente formó su propia nueva democracia social como es el nacionalsocialismo. Fin de las monarquías. La Primera Guerra Mundial finalizó 4 importantes monarquías. La del zar Nicolás II en Rusia, tras lo que inició el comunismo de la guerra, el reinado del Kaiser Wilhelm de Alemania, la monarquía del emperador Carlos de Austria y el reinado del sultán del Imperio Otomano. Aparición de nuevos países. De los antiguos imperios surgieron nuevos países, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro, que se dividió en un número de estados independientes. Rusia y Alemania entregaron tierras a Polonia. Así los países del Medio Oriente quedaron bajo el control de Gran Bretaña y de Francia, mientras lo que le quedó al Imperio Otomano se convirtió en Turquía. Así los países del Medio Oriente quedaron bajo el control de Gran Bretaña y de Francia, mientras lo que quedó en el Imperio Otomano se convirtió en Turquía. Efectos sociales. La Primera Guerra Mundial generó importantes cambios sociales. Las tasas de natalidad cayeron abruptamente por la muerte de millones de hombres jóvenes. Además que esto, muchos ciudadanos perdieron sus hogares y tuvieron que huir a otros países. El rol de la mujer también cambió, ya que tuvieron que reemplazar a los hombres en las oficinas y las industrias. En esta línea comenzaron a aumentar los derechos de la mujer, como el derecho al voto. Las clases sociales altas dejaron de tener un rol tan dominante en la sociedad, ya que la clase media y baja comenzaron a demandar sus derechos después de la guerra. Se perdió una generación. Algunos historiadores consideran que se perdió una generación completa al morir tantos jóvenes soldados. Además, más de 7 millones de hombres quedaron completamente inhabilitados para continuar sus vidas normalmente por las secuelas de la guerra. Las heridas en las personas no solo fueron físicas, mutilaciones, quemaduras y daños faciales, sino también psicológicas. Dejaron un alto costo en consecuencias indirectas, mucho más que en cualquier otra guerra anterior en la historia. También apareció un sentido de disolución y desconfianza hacia las figuras políticas. Comenzó un proceso de amarga aceptación de la realidad en lugar de los sueños optimistas que habían existido anteriormente.